el año que viene van a ocurrir acontecimientos extraordinarios en toda la tierra habitada. Posiblemente el acontecimiento más sorprendente va a ser la revelación del Arca de la Alianza en España. Va a ser sorprendente en todo el mundo. Incluso ya dije en vídeos anteriores que hay un museo preparado en Madrid, el museo mejor de Europa, posiblemente del mundo, que le llamarán el Museo de las Colecciones Reales o algo así, para guardar el arca. Porque naturalmente el Arca de la Alianza tienen el propósito los judíos de realizar un tercer templo en Jerusalén. Tienen un problema, y es que quieren realizarlo en donde estaba el emplazamiento original, donde hubo una reforma en el siglo I de Herodes el Grande, y después del año 70, siglos después, en varias invasiones, los islamistas realizaron en parte de ese templo original de Salomón una mezquita o una sinagoga, un moshe islamista de la cúpula de roca. Y claro, los israelitas quieren realizar su templo en el emplazamiento original y hay un impedimento. No obstante, voy a proponer una idea, y si la realizan tendrán éxito. Y es lo siguiente: originalmente el templo, desde el tiempo de Moisés al tiempo de Salomón, transcurrieron más de 1000 años, pues el templo siempre, el Arca de la Alianza siempre se llevaba en una tienda de campaña que construyó Moisés a los pies del monte Sinaí, con el candelabro y otros objetos que había dentro del Santísimo en el templo. Y se estuvo llevando siempre al cuidado de los levitas en una tienda de campaña realizada también expresamente para el Arca de la Alianza, que era una semejanza al templo de Jerusalén. Hasta que en el año 900, antes de la era común, se decidió construir el templo de Salomón. La idea fue de David, el padre de Salomón, rey David, pero luego Dios le dijo a David que sería su hijo, el hijo de David, y una mujer, Batseba, que le daría sabiduría y poder y dinero para la realización del templo. Y así fue que en 6 años se construyó un templo fantástico, impresionante, todo cubierto de oro. Era esplendoroso, era popular en todo el mundo habitado en aquel tiempo. Luego la historia ya la conocen. En el año 70, mucho antes, ya se quemó el templo por la rebeldía de los judíos, y en el año 70 de igual manera la invasión de los romanos, se quemó de nuevo el templo, pero ya el Arca de la Alianza había desaparecido, estaba en España. De hecho, si miran por curiosidad, hay un relato en la Biblia, Jonás, el profeta Jonás, que Dios le mandó a Nínive para predecir que en 40 días sería destruido Nínive. Pero por miedo, Jonás dice que se tomó un barco y se dirigió a España, a Tarsis. ¿Y por qué se dirigía Jonás a España cuando Dios le había mandado a Nínive? Porque Jonás sabía que en España estaba Salomón construyendo la cueva de Hércules, la mesa de Salomón, que tenía una nave voladora, Salomón, y tenía el Arca de la Alianza, y pensaba llegar a España a hablar con Salomón y con una nave voladora y el arca ir a Nínive y destruir los ninivitas. Bueno, era la idea de un profeta fiel, pero no confiaba plenamente en el poder de Dios, de tal manera que Dios realizó una tormenta prodigiosa y Jonás dijo a los marineros, la historia de Jonás, que había sido por su culpa, por desobedecer a Dios, que le arrojaran al mar y la tormenta se apaciguaría. Así fue, le arrojaron al mar y Dios mandó un pez extraordinario. Le cogió a Jonás en su vientre, lo tuvo 3 días y 3 noches, oró Jonás en el vientre del pez y Dios mandó al pez que en las playas de Nínive lo dejara libre. Y Jonás predijo eso, que en 40 días, si no se arrepentían, destruiría Dios la ciudad. Y se arrepintieron. Y Dios no destruyó la ciudad. Bueno, algún día relataré y mostraré cuál fue el pez que Jonás
se tragó y tuvo 3 días en su vientre. Será extraordinario. Hay restos y pruebas que ya las mostraré el día que pueda hablar en los medios televisivos de Jonás y el pez. ¿Y dónde estuvo Jonás en todos esos 3 días? El relato es el siguiente. Bueno, es una idea que pueden realizar los judíos. Ya tienen el dinero para el templo. Se ha encontrado una mina que tienen en oro 1.000 millones preparados para la construcción del templo, pero el impedimento está en los islamistas y naturalmente nunca dejarían los islamistas destruir su propio templo para que los judíos construyeran el templo suyo. En fin, es una controversia de fanatismos religiosos que nunca se superará ni por las buenas ni por las malas menos. Pero voy a proponerles una idea sensata y si me la aceptan tendrán éxito. Y es la siguiente. Como originalmente el Arca de la Alianza se llevaba en un tabernáculo, o sea, una tienda de campaña, pueden realizar en la parte que corresponde al templo de Jerusalén original, que pertenece al pueblo de Israel o pueblo judío, realizar un tabernáculo original como el que tenía Moisés. Ya en la Sagrada Escritura está detallado en el libro del Éxodo cuáles eran las partes del tabernáculo, qué había dentro del tabernáculo. En fin, lo pueden realizar sin problema. Y una vez realicen el tabernáculo, póngase en contacto conmigo, lo podemos hacer mucho antes, y sacaremos el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza se retendrá en Madrid para exposición mundial. En ese museo preparado también, el Museo de las Colecciones Reales, y cuando el tabernáculo y todo esté previsto, preparado, con el mobiliario, los candelabros, todo lo que había en el Santísimo, donde estaba el Arca de la Alianza, se transportará el arca a ese tabernáculo en la parte que corresponde al pueblo de Israel en la actualidad. Ahora, hay una sorpresa, y no es idea mía. Lo dicen las Sagradas Escrituras referente a lo que sucederá dentro de poco en Israel. Si leen en el libro apocalíptico de Revelación, capítulo 16, versículos 18 y 19, habla algo extraordinario que va a ocurrir. Y explica en esos 2 versículos, Revelación capítulo 16, versículos 18 y 19, que habrá un gran terremoto, como nunca ha sucedido en la historia del mundo. Y todas las naciones tendrán noción y pruebas de ese gran terremoto. Afectará a todo el mundo habitado. Y que Jerusalén se dividirá, se destruirá en 3 partes. Lo cual quiere decir que la parte correspondiente a la cúpula de roca, la parte que se dividirá en 3. De tal manera que dejará el espacio abierto, sencillamente libre, para la edificación del templo de la copia del templo de Salomón. Y entonces en ese espacio libre que dejarán expresamente, podrán construir en el sitio original el templo de Salomón, el tercero. Y la parte que corresponde al Mosé de los israelitas quedará aparte. Solo se dividirá el templo en 3, la ciudad de Jerusalén. Es extraordinario, sucederá. Por eso la idea es clara. Primero hay que sacar el Arca de la Alianza. Tienen que ponerse en contacto conmigo, porque yo soy el único que puede decidir dónde ha de llevarse el Arca, cuánto tiempo, en qué condiciones, quién la debe transportar antes y después, etc. Y ya eso ya lo hablaríamos personalmente en la Embajada de Israel en Madrid y haríamos algún tipo de acuerdo y contrato para que todo lo hagan debidamente y tal como yo diga que hay que hacer. Y dejar el arca, cuando esté terminado ya en condiciones el Museo de las Colecciones Reales en Madrid, para exposición mundial, mientras ustedes construyen en un emplazamiento seguro cerca del templo original de Salomón, la tienda de reunión o donde estaba el arca, el tabernáculo original que contenía el arca y los demás mueblarios. Cuando os suceda este acontecimiento, y sucederá muy pronto, de un gran terremoto, entonces ustedes podrán empezar a construir, ya tienen el dinero, el templo original en la parte que quedará libre correspondiente, y allí podrán hacer en el Santísimo, meter el Arca de la Alianza para exposición mundial para siempre. Es una idea. Si la hacen, tendrán éxito, y si no,
ni tendrán el templo jamás construido, ni el tabernáculo, porque tampoco significaría hacer un templo en otro sitio sin tener sentido, porque el templo de Salomón fue construido expresamente para tener el arca de la alianza. Aunque sin arca es como el templo que ha construido en Brasil, una estupidez, una pieza de museo muy costosísima, que no es ni más ni menos que una copia vulgar en un país que no tiene ninguna relación con Israel, con el pueblo antiguo, pueblo de Dios, con los judíos, nada en absoluto. Es como si alguien hace un templo de madera en cualquier parte del mundo, en África, donde sea. No tiene sentido a no ser la parte sagrada original en Israel. Esa es la decisión. Piénsenselo y pónganse en contacto conmigo mientras haya tiempo, antes de que suceda el gran terremoto.